En el presente video haremos una comparación de cómo han ido evolucionando los diversos sistemas de clasificación de los seres vivos, y además presentaremos los niveles o categorías taxonómicas más utilizadas. Para poder entender a la biodiversidad o diversidad de las especies que habitan en nuestro planeta y cómo se relacionan entre ellos, se requiere el estudio de las semejanzas morfológicas y también bioquímicas, y de esta manera podremos deducir las relaciones que se han dado entre los organismos durante la evolución. La sistemática es el área de la biología encargada de entender estos procesos, y en los últimos años, la sistemática molecular, mediante el estudio comparativo de los ácidos nucleicos y otras moléculas, permite apreciar estas relaciones evolutivas inclusive a nivel de los genes. Por otro lado, la filogenia, de filum, tribu y génesis, origen, permite esbozar la historia evolutiva de una especie o grupo de especies. Hemos visto en el video anterior que la sistemática se inicia con el trabajo de Carl Linnaeus en su obra Systema Naturae, publicada en 1735, donde describía un sistema nuevo de clasificación de las plantas. En él presentaba sus ideas para la clasificación jerárquica del mundo natural. Aunque esta clasificación no estaba basada en relaciones evolutivas, tan solo en semejanzas en sus estructuras, sin embargo las bases de dicho sistema son usados por la filogenética, como por ejemplo el sistema binomial para especie y la clasificación por jerarquías, que son las que vamos a revisar más adelante. Tiempo después, Ernest Haeckel, en su obra Morfología General de los Organismos, publicada en 1866, consideró un tercer reino que hasta ese momento no existía, el reino protista, diferenciando a los protozoarios y a organismos que no encajaban dentro de los animales o de los vegetales. Esa clasificación, sin embargo, no resultó homogénea, ya que incluía a organismos a los que denominó protistas inferiores, como las bacterias y algas verde azuladas, porque sus células carecían de núcleo, frente a los denominados protistas superiores, como las algas, los hongos y los protozoarios, que poseían un núcleo definido, pero en los que no se observaba diferenciación de las células en tejidos, tal y como sucede en las algas y en los hongos pluricelulares. Y a inicios del siglo XX, en 1925, el biólogo marino de origen suizo Edouard Chatou propone clasificar a los seres vivos considerando dos grupos celulares, que denomina prokaryotic o procariote, del griego pro antes y karion núcleo, para aquellos organismos con una célula sin núcleo, como es el caso de las bacterias, y además propone el término eukariotic o eucariote, del griego eu, bueno o verdadero, y karion núcleo, que significa núcleo verdadero, para los organismos con células que poseen un núcleo. Como podemos observar, es un sistema muy simple que divide a todos los seres vivos en tan solo dos grupos, y que no considera para nada a las clasificaciones previamente descritas. Y 30 años después, Herbert Koplan, en su obra La clasificación de los organismos inferiores, publicada en 1956, incorpora lo fundamental de la propuesta de Chatou y rediseña al reino protista, incluyendo a microorganismos que presentan núcleo. Pero además considera aislar a las bacterias, organismos carentes de núcleo, y sugiere la necesidad de crear un cuarto grupo de seres vivos que las incluyera, tomando el nombre que había referido Haeckel años antes, el término monera. Es así que los cuatro reinos quedan de la siguiente manera: el reino monera, o también denominado micota, el reino protista o protoctista, el reino plantae o metafita y el reino animalia o metazoa. De esa manera reconoce al nuevo reino monera, que agrupaba a los procariotas, es decir, a todas las bacterias y cianofisias o cianobacterias, y al reino protista o protoctista, donde incluye a eucariotes, unicelulares y pluricelulares, como las algas, los protozoarios y los hongos. Y llegamos al esquema de clasificación que reúne a los seres vivos en 5 reinos,
que fue propuesto por el botánico estadounidense Robert Whittaker en 1969. Este sistema de clasificación era el más moderno que se vio hasta ese entonces y se convirtió en un estándar muy popular y que, con algunas modificaciones, se utiliza actualmente en muchas obras y constituye la base para nuevos sistemas propuestos. De esta manera, todos los organismos podían ser organizados jerárquicamente en tres niveles evolutivos bien definidos: organismos procariotes, el reino Monera; organismos eucariotes unicelulares, el reino Protista; y organismos eucariotes multicelulares, donde tenemos al reino Plantae, al reino Animalia y al reino Fungi, que incluye a los hongos como las setas, los mohos y las levaduras, y no como parte de los vegetales, ya que no son fotosintéticos y deben absorber sus nutrientes producidos por otros organismos. Los hongos también se diferencian de las plantas, como veremos más adelante, por la composición de su pared celular, además de su estructura y de presentar variadas formas de reproducción. Y a fines de los años 70, Carl Woese y sus colegas utilizan métodos de determinación de secuencias de bases en genes, es decir, estudios a nivel molecular de la estructura del ARN ribosomal, mediante el cual obtienen un árbol muy novedoso, donde distinguían tres grupos bien diferenciados o tres reinos primarios, como él los denominó. Posteriormente, en 1990, y debido a las evidencias que encontró, postula el sistema de tres dominios, un nuevo nivel taxonómico superior a reino, y renombra a los tres grupos como dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Concluye que estos dominios tienen diferencias distintivas a nivel de la subunidad menor del ARN ribosomal y desestima a procariote o monera como taxón válido. En el primer dominio, bacteria, considera a las bacterias comunes, como las bacterias del suelo, del agua, las que ocasionan enfermedades, entre otras. Mientras que en el segundo grupo, de arquea o arqueabacterias, incluye a las bacterias con características muy particulares, como aquellos primeros organismos que debieron habitar la Tierra. Arquea proviene del prefijo antiguo, bacterias antiguas, aquellas que tienen unos metabolismos más complejos y hábitat extremos, como aquellos microorganismos que viven en aguas termales, en lagos salados o a grandes profundidades, es decir, viven en condiciones de extremas temperaturas, elevadas concentraciones de sal y a grandes presiones. Mientras que en el dominio eucaria incluye a todos los organismos eucariotes. Sin embargo, estos dos grupos procariotas son considerados por otros autores como reinos, junto con plantas, animales, hongos y protistas, lo que constituye un sistema considerado por algunos autores de 6 reinos, que se ha convertido en estándar en muchas obras y libros educativos. Los tres dominios tendrían una antigüedad de 3 a 4 mil millones de años, descendiendo desde un ancestro común denominado progenote o protobionte. Sin embargo, esa clasificación propuesta tiene muchas críticas. Aún así, la clasificación planteada por Whittaker y la de Woese son las más ampliamente aceptadas y que podemos encontrar con mucha frecuencia en los diversos libros de biología, y son las clasificaciones que describiremos en los videos posteriores. Y como podemos darnos cuenta, los virus no están considerados en ninguna de las clasificaciones mencionadas, debido a que la mayoría de los científicos prefieren no considerarlos como seres vivos, ya que no pueden reproducirse por su propia cuenta, una característica fundamental de los seres vivos como hemos revisado en un video anterior, y para realizar la reproducción requieren estar en el interior de otras células, por lo que son considerados como parásitos intracelulares obligatorios. Y ha sido necesario desarrollar una clasificación particular para ellos. En videos posteriores explicaremos lo relacionado a los virus. Como debe haber pasado a más de uno al referirnos a un organismo por su nombre común, sucede que en diferentes zonas y en diversos idiomas se usan muchas palabras para el mismo organismo. Para evitar esta confusión, los biólogos utilizan nombres científicos que generalmente provienen del latín y que consiste de dos partes.
Por eso el término binomio, y que fue creado por Carl Linneo. La primera parte de este binomio se denomina género, y la segunda palabra es el epíteto específico o de especie. Debemos de tener en cuenta que el epíteto específico solo no es la especie. Por ejemplo, el nombre científico de nuestra especie es Homo sapiens, donde la especie es el epíteto específico, formado por las dos palabras completas, Homo sapiens, y no solo la segunda, sapiens, que de escribirse solo pierde su significado nominal. Inclusive el mismo epíteto específico puede usarse en el nombre científico de diferentes especies. Por ejemplo, tenemos el caso de la ameba Entamoeba coli y de la bacteria intestinal Escherichia coli. El término coli está asociado a la región donde la vamos a encontrar, es decir, a nivel intestinal, pero estamos hablando de dos organismos, inclusive de dos reinos distintos, el reino protista y el reino monera. O también se da el caso que el mismo género es común en diferentes especies, como las amebas Entamoeba coli y la Entamoeba histolítica. La primera de ellas es una especie no patógena, mientras que la segunda sí lo es. Los niveles taxonómicos o categorías son amplios y un taxón es la unidad taxonómica y es un agrupamiento formal de organismos de cualquier nivel, como una especie, el género, un filum, entre otros. El trabajo realizado por Linneo fue muy completo. Agrupó a los organismos en jerarquías cada vez más complejas y amplias. El primer agrupamiento corresponde a la especie, que son seres vivos con características semejantes, que son capaces de reproducirse entre sí y dar descendencia fértil. Las especies emparentadas en forma estrecha se agrupan en el mismo género. Por ejemplo, el gato doméstico o Felis catus, y el mismo género incluye también al gato montés o Felis silvestris. Los géneros con relación cercana se agrupan en una misma familia. Para el caso de nuestro ejemplo, el gato corresponde a la familia Felidae, y las familias se agrupan en órdenes. Nuestro ejemplo pertenece al orden Carnivora. Los órdenes se van a agrupar a su vez en clases. La clase correspondiente será la clase Mammalia. Las clases a su vez en fila. El singular es filum. Llegamos así al filum Chordata. Los filum en reinos, y tenemos al reino Animalia, y luego la propuesta de Carbus, los reinos en una jerarquía superior denominada dominio, y tenemos al dominio Eucaria. Y en nuestros siguientes videos describiremos cada uno de estos grupos.